Cuando salí del hospital después de una cirugía, mi yerno me llevó a una casa destartalada en medio del bosque y dijo: «Este es su nuevo hogar». Mi hija no dijo nada. Sobreviví con las pocas sobras que quedaban, hasta que la joven a la que yo había salvado llegó y me entregó un sobre. «Aquí está lo que hará que su yerno se arrodille. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado». Esa mañana me desperté con la espalda adolorida y la pierna derecha aún entumecida después de la cirugía. Afuera, el cielo estaba gris, con nubes pesadas como si fuera a llover. Escuché la voz de Marisol, mi hija, llamando desde abajo: «Mamá, baja a desayunar, hoy nos vamos, ¿sí?». Su voz sonaba suave, pero noté algo forzado, como si intentara ocultar algo. Me apoyé en el bastón y bajé los escalones despacio. Marisol estaba ahí, con el suéter azul claro que le compré para su cumpleaños. Me sostuvo del brazo. Su mano apretaba fuerte, pero evitaba mirarme a los ojos. Afuera, Rodrigo, mi yerno, ya estaba junto a la camioneta roja. La puerta estaba abierta y la parte trasera llena con unos costales y garrafones de agua. «Mamá, la vamos a llevar al pueblo para que descanse unas semanas y se recupere», dijo Marisol con una voz dulce, como si me calmara. Asentí sin preguntar mucho. En mi bolsa de tela solo llevaba 3 mudas de ropa, el frasco de analgésicos, unas pastillas para la presión y las sandalias nuevas que Sofía, mi nieta, me regaló la semana pasada. Subí al asiento trasero, me puse el cinturón y dejé el bastón sobre las piernas. Rodrigo encendió el motor. El ruido rompió el silencio de la calle. No dijo nada, solo encendió el radio bajito, lo suficiente para que se oyera una ranchera a lo lejos. Marisol estaba en el asiento delantero y de vez en cuando me miraba y sonreía débilmente. Intenté sostenerle la mirada, pero ella giraba rápido la cabeza y fingía mirar por la ventana. Dejamos atrás Guadalajara, las calles conocidas con el ruido de los claxon y el aroma a pan de la panadería de la esquina se fueron desvaneciendo. En su lugar aparecieron pueblos pequeños, casas dispersas y luego un camino de tierra roja, irregular, flanqueado por bosques de pinos sin fin. El viento traía un olor fuerte a resina. El camino se puso peor. La camioneta se sacudía tanto que tuve que agarrarme del asiento para no caerme. La rodilla me dolía cada vez que pasábamos por un bache. ¿Falta mucho?, pregunté con voz temblorosa por el frío. Rodrigo me miró por el retrovisor, frunciendo el ceño. «Ya casi», respondió seco, y volvió a callarse. Vi que Marisol apretaba las manos sobre sus piernas, pero no dijo nada. Rodrigo detuvo el vehículo 2 veces para revisar las llantas, murmurando algo sobre lo mal que estaba el camino. Quise preguntarle más, pero su cara de fastidio me hizo guardar silencio. Finalmente, el vehículo giró hacia un sendero angosto, con hierba alta rozando la parte baja y golpeando las ventanas. El polvo rojo cubrió el parabrisas. Nos detuvimos. Frente a mí había una cabaña vieja, torcida, como a punto de caerse. El techo de lámina tenía agujeros y manchas de óxido. La puerta principal tenía la pintura azul descascarada, quedaban solo parches colgando. Alrededor, la hierba crecía hasta las rodillas, entre troncos caídos, como si ese lugar hubiera estado abandonado por años. Rodrigo bajó, abrió la parte trasera y sacó 3 costales de arroz, 2 garrafones de 20 litros, unas latas de atún y una bolsa de sopa instantánea. Puso todo en la entrada y luego trajo una cobija delgada, de las baratas del mercado. Yo me quedé ahí, con el bastón, mirando alrededor. El viento frío traía olor a tierra húmeda y hojas podridas. «¿Dónde estamos?», pregunté con la voz quebrada por la inquietud. Rodrigo se volvió, con una mirada helada. «La nueva casa de mamá», dijo. «Aquí estará tranquila, sin que nadie la moleste». Marisol me ayudó a subir el escalón. Mis pies temblaban sobre la madera podrida. Por dentro, la cabaña estaba peor de lo que imaginaba. Un dormitorio diminuto con apenas una cama de hierro oxidado y un colchón delgado que olía a humedad. La cocina, al lado, era un espacio improvisado, con una estufa de leña sucia y una mesa de madera descascarada, tambaleante.
Sobre la mesa había un viejo quinqué y una cajita de cerillos. Marisol dejó mi bolsa en un rincón, con las manos temblando. «Mamá, quédese aquí un tiempo, cuando se recupere la vengo a buscar», dijo en voz baja. Quise preguntar algo más, pero Rodrigo me interrumpió. «Mamá, volveremos cuando podamos». Dejó una llave oxidada sobre la mesa, como si hubiera pertenecido a ese lugar por décadas. Marisol me abrazó, un abrazo tan rápido que no alcancé a sentir el calor de mi hija. Se dio la vuelta y siguió a Rodrigo hacia la camioneta. Me quedé de pie en la puerta, mirando cómo la camioneta roja daba marcha atrás, las llantas aplastando la hierba en el camino. El sonido del motor se fue alejando hasta desaparecer. Solo quedó un silencio mortal, como si el mundo entero me hubiera abandonado. El viento se colaba por la rendija de la puerta, helado, trayendo consigo el golpeteo del techo de lámina. Me envolví en la manta delgada y me senté al borde de la cama. Un pequeño lagarto cruzó la pared de madera, se detuvo a mirarme y luego se escurrió por una grieta. Polvo y olor a humedad se mezclaban, pesados en el aire. Abrí mi bolsa de tela y saqué la tarjeta que Sofía me había hecho, un corazón dibujado torpemente junto a las palabras: «Abuelita, te quiero». Las lágrimas me brotaron sin poder contenerlas. Abracé la tarjeta contra mi pecho, sintiendo cómo el dolor me atravesaba el corazón. Mi hija, la que más he amado, junto a su esposo, me habían dejado aquí, sin una explicación, sin una mirada de consuelo, solo frialdad y silencio. Me limpié las lágrimas, me levanté y con el bastón salí al porche. Al ver el montón de cosas en la entrada, arroz, agua, comida enlatada, lo entendí. Esto no era una estancia de descanso. Me habían dejado, como se deja un objeto viejo sin valor. Regresé a la casa y cerré la puerta. Las bisagras chirriaron como reclamándome. Me senté a la mesa, abrí una lata de sardinas, pero no pude tragar. El pescado sabía rancio, frío, como el sentimiento que tenía en el pecho. Afuera empezó a llover, las gotas filtrándose por el techo de lámina y cayendo sobre el piso de madera. Me envolví en la manta intentando conservar el calor. Pero el frío no venía solo del clima, sino de la traición de quienes había amado toda mi vida. 6 meses atrás, mi vida era tranquila en mi casa de 2 pisos en Guadalajara. No era grande, pero estaba llena de las risas de Sofía, mi nieta, y de las cenas cálidas junto a Marisol, mi hija, y Rodrigo, su esposo. Yo vivía en la planta baja, en una habitación pequeña y ordenada con mi cama de madera vieja y una foto familiar de cuando Sofía era niña. Cada mañana me levantaba temprano para preparar el desayuno, chilaquiles con salsa roja bien picosa o a veces huevos fritos con frijoles de olla. A Sofía le gustaba sentarse a mi lado, comer y contarme historias de la escuela, mientras Marisol bromeaba: «Con lo rico que cocina, mamá, ya podría abrir un restaurante». Yo solo reía y le hacía un gesto para que no exagerara. Esos momentos, ahora que los recuerdo, parecen un lujo lejano. En ese entonces, Rodrigo estaba entusiasmado con la idea de abrir una tienda de licores artesanales. Hablaba sin parar de importar ingredientes de Oaxaca y de las botellas de mezcal que volverían locos a los clientes. Pero para empezar, necesitaba una fuerte inversión: comprar barriles, alquilar un local y adquirir maquinaria moderna. Veía a Marisol preocupada, noche tras noche, revisando cuentas con el ceño fruncido. Una noche, cuando todos dormían, la llevé a la cocina y le di un sobre abultado. «Es el dinero de la venta del terreno en el pueblo», le dije en voz baja. «Te lo dejo para que ayudes a Rodrigo, pero no le digas que es mío, que piense que salió de ti». Ese era el último terreno que me quedaba, donde mi esposo sembraba maíz y criaba gallinas, el lugar en el que soñamos con un hogar hasta el día que él murió. Marisol me abrazó con los ojos enrojecidos. «Mamá, ¿por qué hace esto? Es todo lo que tiene». Le acaricié la cabeza y le respondí: «Mientras los tenga a ustedes, tengo suficiente». Rodrigo, al saber que su esposa tenía dinero, se puso más feliz que nunca. Organizó una gran fiesta en casa, invitó a sus amigos a comer y beber, y presumió su plan de abrir una tienda. Yo estaba en la esquina de la cocina, mirándolo levantar la copa de vino, riendo a carcajadas con sus amigos y hablando de los próximos pedidos.
Su tienda tomó forma rápidamente. Un local en la zona céntrica, un letrero reluciente y estantes de madera brillantes llenos de botellas de licor. Los clientes entraban y salían sin parar, sobre todo los fines de semana. Me alegraba ver a Marisol más tranquila, pero en el fondo seguía inquieta. Ese dinero era todo el sudor y el esfuerzo de mi esposo y mío, y solo esperaba que ayudara a que los hijos estuvieran estables. Por las noches, yo solía cuidar a Sofía para que Marisol y Rodrigo pudieran pasar tiempo en la tienda. A Sofía le encantaba sentarse a dibujar en la mesa de la cocina, y mientras dibujaba me preguntaba, «Abu, ¿antes vendías licor?». Yo me reía, y le contaba sobre los días en que vendía tamales en el mercado para criar a Marisol. Todo iba bien hasta que llegó la desgracia. Una tarde fui al mercado a comprar unas verduras y el autobús en el que viajaba fue embestido de lado por un camión. Caí al suelo, la pierna derecha me dolió de forma punzante y no podía moverla. Marisol me llevó de inmediato al hospital. El médico dijo que tenía una fractura en el fémur, que debía operarme y permanecer internada casi 2 semanas. Durante esos días, Marisol estuvo a mi lado, me llevaba comida de casa, y Sofía me traía libros de cuentos para leerme. Pero Rodrigo era distinto. Solo apareció unas pocas veces. Cada vez se quedaba en una esquina del cuarto, con el ceño fruncido, hacía unas preguntas y se marchaba enseguida. Una noche, cuando apenas me había quedado dormida, escuché su voz susurrándole a Marisol en el pasillo. Los gastos del hospital son muy altos y luego están las medicinas y la recuperación. ¿Por qué no buscamos un lugar donde tu mamá pueda quedarse un tiempo y así nos quitamos esa carga? Marisol le respondió en voz baja. ¿Qué dices? Mamá está enferma. ¿Cómo vamos a dejarla? Yo estaba allí, fingiendo dormir, pero cada palabra me cortaba el corazón como un cuchillo. El yerno en el que había confiado, ahora me veía como una deuda. Sofía, que solo tenía 10 años, escuchó todo sin querer. Entró corriendo a la habitación, se lanzó a mis brazos y lloró desconsolada. «Abu, no te vayas, no quiero que te vayas». La abracé fuerte, le acaricié el cabello y contuve las lágrimas. «Voy a quedarme contigo, no te preocupes», le dije, aunque por dentro me dolía el alma. Sabía que Rodrigo estaba incómodo conmigo, pero no imaginaba que llegaría a calcular tanto. En los días siguientes, me esforcé por recuperarme rápido, practicando para caminar con el bastón de madera que me dio el médico. Pero cada vez que me veía salir a la sala con el bastón, Rodrigo soltaba un suspiro, como si mi presencia lo asfixiara. Unas semanas después, la actitud de Rodrigo cambió de repente. Empezó a hablarme con voz suave, a preguntar por mi salud. Incluso una vez me preparó café. «Suegra, ¿por qué no se va al pueblo a descansar un tiempo?», dijo, mirando al suelo. El aire fresco le haría bien a su pierna. Marisol, a su lado, asintió con la cabeza y me dijo con tono tranquilizador: «Sí, mamá, allí es tranquilo, te vas a recuperar más rápido». Miré a mi hija y noté que evitaba mi mirada, pero aún así asentí. No quería causarles problemas, solo pensaba que sería por unas semanas y luego volvería. Marisol me preparó una bolsa de tela con algo de ropa, medicinas y un poco de dinero suelto. Antes de que subiera al coche, Sofía corrió hacia mí y me puso en la mano una bolsa de galletas caseras con aroma a vainilla. También me dio una tarjeta pequeña con un corazón dibujado y las palabras: «Tú eres mi superheroína». Sonreí y le acaricié la cabeza, pero sentía un peso en el pecho. Esa mañana, el clima estaba fresco. Rodrigo conducía, Marisol iba en el asiento delantero y yo en el asiento trasero, abrazando la bolsa y el bastón. El coche se puso en marcha, alejándose de la casa conocida, con el granado de frutos rojos en el jardín donde solía jugar con Sofía cada tarde. No sabía que ese viaje me llevaría a una cabaña solitaria en medio del bosque, donde toda mi esperanza quedaría atrás. A la mañana siguiente, me desperté sobresaltada por los golpes insistentes en la pared de madera. Un pájaro carpintero, diminuto pero persistente, picoteaba la tabla podrida justo encima de mi cabeza. Abrí los ojos y vi cómo la tenue luz que se filtraba por la rendija de la puerta se proyectaba sobre el techo lleno de grietas. Esta cabaña, con su olor a humedad y un silencio sepulcral, me recordaba que estaba en un lugar extraño,
abandonada como un objeto que nadie quiere. Me apoyé en el bastón y fui cojeando hasta la esquina de la cocina para revisar la comida que Rodrigo había dejado. Sobre la mesa había 5 kilos de arroz en un costal rasgado, un garrafón de 20 litros ya abierto, 3 latas de sardinas, 4 paquetes de fideos instantáneos y un blister de analgésicos con apenas 6 pastillas. Con la manga de mi camisa limpié la gruesa capa de polvo sobre la mesa de madera, intentando dejar un rincón limpio para colocar la comida. Cada movimiento hacía que me doliera la pierna, pero apreté los dientes y me repetí que debía sobrevivir, al menos hasta que ellos volvieran. Al llegar al pozo detrás de la casa, probé a tirar de la cuerda vieja. El agua que saqué estaba turbia, amarillenta, llena de sedimentos. Llené un par de cubos más y los vertí en una palangana de aluminio que encontré en la cocina. Luego filtré poco a poco con un trapo viejo. El agua no quedó del todo limpia, pero era suficiente para cocinar y beber de momento. Me quedé ahí, mirando hacia el bosque de pinos envuelto en neblina, preguntándome cuánto tiempo podría resistir con tan pocas provisiones. Esa tarde, la lluvia llegó de repente. Las gotas pesadas golpeaban el techo de lámina. El agua se filtraba por los agujeros y caía al suelo. Corrí por la casa colocando cubetas, ollas y hasta un cuenco astillado para recogerla. Cada vez que me agachaba, la pierna me dolía como si fuera a romperse, pero no podía dejar que la casa se inundara. Cuando todo estuvo más o menos controlado, me dejé caer sobre la cama, jadeando, y miré las charcas que se habían formado en el piso de madera. 3 días después, escuché a lo lejos un motor familiar. Era la camioneta roja de Rodrigo. Salí al porche apoyándome en el bastón, con el corazón dividido entre alivio y preocupación. Marisol bajó del vehículo con una pequeña bolsa en las manos. Rodrigo iba detrás, con el rostro impasible, cargando otro saco de arroz y un garrafón de agua. «Solo venimos de paso, estamos muy ocupados», dijo sin mostrar emoción alguna. Marisol puso la bolsa sobre la mesa. Dentro había unas cuantas latas de frijoles, un pequeño paquete de harina y 2 botellas de aceite. «Tenga, mamá, luego le traeré más», dijo sin mirarme a los ojos. Sofía, mi nieta, se acercó sigilosamente y me metió en la mano una pequeña bolsa de tela. «Abuela, no le diga nada a mis papás», susurró con sus grandes ojos llenos de preocupación. Asentí, apretándole la mano. Cuando se subieron al coche, Sofía volteó para saludarme con la mano, mientras Rodrigo solo me lanzó una mirada rápida antes de pisar el acelerador. La camioneta se perdió entre una nube de polvo rojizo en el camino de tierra. Me quedé ahí, mirando hasta que lo único que escuché fue el murmullo de las hojas movidas por el viento. Abrí la bolsa de tela y encontré 3 paquetes de galletas hechas por Sofía, con aroma a mantequilla, y un dibujo hecho con crayones. En él, yo estaba de pie junto a una ventana, con un suéter azul y sonriendo. Abajo, con letras torcidas decía, «La abuela más fuerte». Abracé el dibujo contra mi pecho, con las lágrimas rodando por mis mejillas. Ella era la única luz que me quedaba en este lugar tan solitario. Al anochecer, encendí la estufa de leña. El humo me picó los ojos y me hizo toser sin parar. Cociné un poco de arroz, pero solo comí unas cucharadas antes de dejarlo, pues el olor fuerte de las sardinas me revolvía el estómago. Miré la bolsa de harina que Marisol me había traído y decidí intentar hacer unos panecillos pequeños, como los que solía preparar para mi esposo cuando era joven. Amasé la harina a mano, mezclándola con un poco de sal y aceite, y formé bollos redondos. La leña ardía de forma irregular, pero el aroma del pan horneado llenó la cocina destartalada, ahuyentando por un momento el frío de la cabaña. Cuando puse los panecillos en la mesa, una ardilla gris se coló por la rendija de la puerta, olisqueó y salió corriendo, dejando tras de sí el susurro de las hojas secas. Sonreí, sintiendo por primera vez en días un poco de calidez. Le di una mordida al pan. Estaba crujiente, aunque algo seco por falta de mantequilla. Guardé los que quedaban envueltos en un paño limpio para el día siguiente. En los días siguientes, intenté crearme una rutina para que la soledad no me devorara. Cada mañana me levantaba temprano, barría la casa, quitaba el polvo de las mesas y revisaba la comida.
Contaba cada lata de conservas, calculando para que me durara al menos un mes. Filtraba el agua del pozo con más cuidado, hirviéndola antes de beber. Cada tarde me sentaba en el porche, mirando hacia el sendero, con la esperanza de escuchar el sonido de un coche. Pero no llegaba nadie, solo el viento, las hojas y el golpeteo constante de un pájaro carpintero, como un recordatorio de que estaba siendo olvidada. Una noche, mientras cosía una camisa rota, escuché a lo lejos el aullido de un lobo. El sonido, prolongado y frío, me hizo estremecer. Cerré bien la puerta, revisé las rendijas y, abrazando una manta, me senté en la cama con el bastón en la mano. Esa noche no pude dormir, pensando en Marisol y Sofía, preguntándome si me recordaban o si ya me había convertido en un nombre borroso en sus vidas. Una semana después, ya me había acostumbrado un poco al ritmo lento de la cabaña solitaria. Cada día trataba de mantenerme ocupada para olvidar el pesado silencio del bosque. Esa mañana estaba de pie en el porche, tendiendo unas prendas recién lavadas con agua de pozo filtrada. El viento frío traía el olor a resina de los pinos altos. Sujetaba con cuidado cada prenda a la cuerda con pinzas de madera, mientras las manos me dolían todavía por tanto escurrir la tela. De pronto, un grito agudo resonó desde el sendero del bosque, tan fuerte que me sobresaltó y se me cayó una pinza al suelo. El grito se repitió, esta vez acompañado de un llanto ahogado. Agarré con fuerza el bastón y avancé hacia el camino, con el corazón golpeando en el pecho. Entre los matorrales vi a una joven desplomada en el suelo, con ambas manos sujetándose el tobillo. Su rostro estaba pálido y la frente perlada de sudor. Al acercarme, vi una mordida en su pierna, inflamada y amoratada, con 2 pequeños orificios de los que brotaba sangre. Me mordió una serpiente, susurró con voz temblorosa. Me apresuré, apoyándome en el bastón, y me agaché para ayudarla. Tranquila, te voy a ayudar, le dije, intentando sonar calmada, aunque por dentro estaba nerviosa. Era tan liviana como una rama seca. La ayudé a entrar en la casa y la senté en la silla de madera junto a la mesa de la cocina. Saqué un balde de agua limpia del barril y con un paño viejo lavé la herida. Recordando cómo lo hacía mi esposo cuando lo mordió una serpiente en el campo, busqué un cuchillo pequeño en la cocina y lo limpié con alcohol de un frasco viejo. «Aguanta un poquito», le dije antes de hacer un corte suave alrededor de la mordida, succionando el veneno con cuidado y escupiéndolo en el suelo. El olor a sangre mezclado con tierra me hizo fruncir el ceño, pero no me detuve. Después tomé un trozo de tela limpia, arrancado de una camisa vieja, y le até bien la herida. La joven respiraba con dificultad, pero su rostro empezaba a recuperar algo de color. «Gracias. Pensé que me iba a morir», murmuró. Puse a hervir una olla con hierbas que había recogido cerca de la casa. Le añadí un poco de miel silvestre que había encontrado en un panal abandonado y le ofrecí la infusión. «Bebe, te hará sentir mejor», le dije, entregándole la taza caliente. La joven, que se presentó como Valeria, tomó la taza y bebió a sorbos pequeños. Luego saqué un panecillo de la hornada del día anterior, le unté un poco de miel y se lo di. «Come algo o te vas a debilitar más», le dije. Valeria dio un mordisco, masticó despacio y de pronto sus ojos brillaron. «¿Usted hizo este pan? Es más rico que el de las panaderías de la ciudad», exclamó con sorpresa. Me reí y negué con la cabeza. «Solo es pan para pasar el rato, aquí no hay mucho que hacer». Valeria terminó el pan y me pidió otro trozo. Al verla comer con tantas ganas, sentí que algo dentro de mí se aliviaba, como si la cabaña hubiera recuperado un poco de calor humano. Al anochecer, la luz anaranjada del atardecer se filtraba por la rendija de la puerta. Encendí la lámpara de aceite vieja, cuya luz parpadeante se reflejaba en las paredes de madera. «Quédate aquí esta noche, allá afuera no es seguro», le dije, extendiéndole la última manta que me quedaba a Valeria. Ella asintió y me dio las gracias una y otra vez. Puse un colchón viejo en el suelo para que durmiera, mientras yo me quedé sentada en la silla, abrazando mi bastón y mirando el fuego en la estufa de leña. Valeria empezó a hablar. Su voz poco a poco se volvió más clara.
Vivía en la ciudad y dirigía una pequeña empresa de organización de eventos. Hoy fui a hacer senderismo con una amiga, pero nos perdimos. El teléfono se quedó sin señal. Caminé mucho hasta que tropecé y luego me mordió una serpiente, contó, aún sujetándose la pierna vendada. Si no fuera por usted, no creo que lo hubiera logrado. Yo solo sonreí y le dije que descansara. Por dentro, pensé en Marisol y Sofía. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hablé con alguien así? Valeria, aunque era una extraña, me transmitía una cercanía que había perdido. A la mañana siguiente, Valeria ya estaba mejor. Se levantó y dio unos pasos, aunque todavía debía apoyarse en la mesa. Preparé un poco de atole de arroz con sal y sardina enlatada y la invité a desayunar. «Usted cocina muy rico, como mi mamá antes», dijo con una voz cálida. Sonreí, pero sentí un nudo en el pecho al pensar en Marisol. Después del desayuno, Valeria tomó su teléfono, lo revisó y gritó de alegría. «¡Ya hay señal!», llamó a su grupo de amigos con voz entusiasmada. Menos de una hora después, una camioneta Jeep polvorienta apareció por el sendero. Dos de sus amigos, un chico y una chica, bajaron corriendo y la abrazaron fuerte. «Val, estábamos muertos de preocupación», gritó la chica. Luego se voltearon hacia mí, agradeciéndome sin parar. «Usted es nuestra salvadora», dijo el chico, estrechándome la mano con fuerza. Antes de subir a la camioneta, Valeria se volvió y me pidió mi número de teléfono. Busqué en mi bolsa de tela y saqué el celular viejo que me había dejado Marisol, casi sin usar porque aquí casi nunca hay señal. Le dicté el número, ella lo anotó y me tomó la mano. «Doña Rosa, voy a volver a visitarla. ¿Y sabe qué? Estos panes, si los vende, seguro mucha gente los compra», dijo con los ojos brillantes. Sonreí y moví la mano en señal de negación. ¿Quién va a querer comprarle pan a una vieja del monte? Pero Valeria negó con la cabeza con tono serio. «Usted no sabe, en la ciudad a la gente le encanta lo hecho a mano». La camioneta arrancó, levantando una nube de polvo rojo. Me quedé en el porche mirándolos alejarse, aún abrazando mi bastón. Las palabras de Valeria resonaban en mi cabeza. «Pan. ¿Será que realmente valen tanto?». Entré a la casa, miré los panes que quedaban sobre la mesa y sentí una pequeña agitación en el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, percibí una chispa de esperanza, aunque fuera diminuta. Esa misma tarde, intenté hacer unos panes más, esta vez con más cuidado. Amasé la masa con esmero, agregando un poco de miel para que quedara suavemente dulce. El aroma del pan horneándose llenó la casa, ahuyentando el frío. Envolví algunos panes en tela limpia y los guardé con cuidado, pensando que, si Valeria regresaba, se los regalaría. Pero, en el fondo, sabía que no lo hacía solo por ella. Era mi manera de seguir viva, de evitar que mi mente se hundiera en la soledad. Saqué el dibujo de Sofía, lo puse sobre la mesa y miré la imagen de mí junto a la ventana. «Eres la mujer más fuerte», murmuré, repitiendo las palabras de la niña. Apreté los puños, prometiéndome seguir adelante, aunque fuera solo para no decepcionarla. 3 días después de que Valeria se fuera, comenzó a llover sin parar. Las gotas gruesas caían con fuerza, convirtiendo el sendero frente a la casa en un lodazal rojo. Me quedé en el porche, viendo cómo el agua corría en hilos, arrastrando hojas secas y ramitas. El techo de lámina seguía goteando, a pesar de que había intentado tapar los agujeros con retazos de tela. Como no podía salir, decidí quedarme dentro y buscar algo con qué ocuparme. Saqué la bolsa de harina que había dejado Marisol, la mezclé con un poco de azúcar y aceite y preparé más panes pequeños. El olor a pan recién horneado llenó la cocina humilde, disimulando un poco la humedad del aire. También probé hacer galletas, usando miel silvestre para endulzarlas. Doradas y sencillas, se veían apetitosas. Las envolví con cuidado en un trozo de tela limpia y las guardé en la repisa de madera, pensando que si Valeria regresaba, le daría unas cuantas. Pero más que eso, hornear me ayudaba a olvidar, aunque fuera por un momento, el silencio abrumador del bosque. Una mañana, cuando la lluvia acababa de parar, escuché el sonido de una moto a lo lejos. Me apoyé en mi bastón y salí al porche. Vi a Valeria aparecer con un impermeable amarillo brillante, sentada detrás de un chico joven que manejaba la moto. Él se detuvo, estacionó bajo un pino
y luego ayudó a Valeria a sacar una caja grande del maletero. ¡Tía Rosa!, llamó Valeria con entusiasmo, corriendo a abrazarme. Le conté a mis compañeros de trabajo sobre usted y quieren probar sus pasteles. Aquí le traigo los ingredientes. ¿Nos hace una tanda para probar? Abrió la caja y estaba llena de harina, azúcar blanca, mantequilla, una botella de leche fresca y hasta un libro de recetas de tapa dura, viejo pero intacto. Me quedé sorprendida, con las manos temblorosas al tocar la suave bolsa de harina. ¿Para qué gastaste tanto, hija?, pregunté, con la voz un poco quebrada. Valeria sonrió y movió la mano. Tía, no gasté nada. A mis compañeros les encantan las cosas hechas a mano, están dispuestos a pagar. Haga la prueba, le aseguro que les va a encantar. Invité a Valeria y al joven, que se llamaba Miguel, a pasar a la casa. Miguel, primo de Valeria, era callado pero servicial y me ayudó a llevar la caja a la cocina. Me puse manos a la obra de inmediato, amasando masa para galletas y probando a hacer muffins, siguiendo las recetas del libro. Valeria se sentó a mi lado, contándome que en su empresa estaban organizando un gran evento y que sus compañeros querían pasteles para la hora del descanso. Preparé más de 2 docenas de galletas y 10 muffins pequeños, espolvoreados con un poco de azúcar glass para que se vieran bonitos. Valeria había traído unas cajitas de cartón muy lindas. Puse las galletas con cuidado en cada caja y até con cintas rojas que ella me dio. Probó una galleta y sus ojos brillaron. Tía Rosa, están deliciosas. Lo sabía, en la oficina se van a volver locos. Miguel asintió, diciendo que olían riquísimo. Sonreí con el corazón tibio, aunque todavía con dudas. ¿Realmente alguien querría comprar pasteles a una anciana que vive en medio del bosque? Esa misma tarde, Valeria y Miguel cargaron las cajas en la moto, prometiendo volver pronto. Me quedé mirando cómo desaparecían por el sendero, levantando una nube de polvo rojo. Apenas entré en la casa, sonó mi viejo teléfono. Lo abrí torpemente y vi un mensaje de Valeria. Tía, todos quedaron fascinados. Ya encargaron 30 más para la próxima semana. Me senté en la silla, abrazando el teléfono, sin poder creerlo. Saqué un cuadernito de mi bolso y empecé a anotar. 20 galletas, 10 muffins, fecha de entrega y lista de ingredientes que quedaban. Calculé con cuidado cuánto durarían la harina y la mantequilla. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía algo que hacer, algo que esperar. Unos días después, escuché de nuevo el sonido familiar de la moto. Esta vez no solo venía Valeria, sino también Sofía, mi nieta. Venía de pasajera en la moto de Marisol, con un abrigo rosado, y corrió a abrazarme. «Abuela, te extrañé mucho», exclamó, con las mejillas rojas por el frío. Marisol bajó, con una sonrisa algo forzada. «Mamá, traje a Sofía a visitarte y aproveché para traerte algunas cosas». Me dejó una bolsa con víveres, unas latas de atún, un costal de arroz y una botella de aceite. Rodrigo no vino y yo no pregunté. Sofía corrió a la cocina, vio la bandeja de galletas que estaba haciendo y sus ojos se iluminaron. «Abuela, ¿estás horneando? ¿Puedo ayudar?» Asentí y le di una bolsa de caramelos de colores que había dejado Valeria. Sofía se puso a decorar, esparciendo caramelos sobre las galletas y dibujando corazones con chocolate derretido. «¿Abuela, está bonito?», preguntó, mostrándome una galleta brillante con caramelos rojos y verdes. Le acaricié la cabeza, sonriendo. «Muy bonito, mi niña, tienes mucho talento». Valeria, a un lado, tomó unas fotos con su teléfono. «Tía Rosa, ¿puedo subirlas a las redes sociales? A todos les va a encantar». Dudé un momento, poco acostumbrada a esas cosas, pero asentí. «Si tú crees que se ven bien, súbelas». Marisol se quedó quieta, mirando cómo Sofía y yo hacíamos las galletas, sin decir nada. Cuando se preparaban para irse, Sofía me abrazó fuerte y susurró: «Abuela, no estés triste, voy a volver a verte». Marisol solo dijo: «Cuídese, mamá, volveré». Asentí, mirando cómo la camioneta roja desaparecía con un peso en el pecho. Pero al entrar a la casa, vi la bandeja de galletas decoradas por Sofía, con los corazones de chocolate brillando. Tomé el teléfono y abrí el mensaje de Valeria.
Había publicado las fotos en internet con la frase: galletas artesanales desde el bosque de pinos, deliciosas, hechas por las manos de oro de la tía Rosa. Lo leí una y otra vez, sintiendo una emoción inesperada. Quizá, en este lugar solitario, todavía tenía algo que ofrecer. Seguí haciendo pan todos los días, probando algunas recetas nuevas del libro de Valeria. Hice galletas de mantequilla, muffins de plátano y hasta una tanda de panecillos pequeños con miel. Cada vez que terminaba de hornear, ponía el pan en la mesa, le tomaba una foto con mi viejo teléfono y se la enviaba a Valeria. Ella me respondía con voz entusiasmada: «Doña Rosa, los clientes hicieron más pedidos. Esta semana haga 50 piezas, por favor». Yo anotaba todo con cuidado, calculaba los ingredientes y planeaba la producción. Cada noche, me sentaba junto a la estufa de leña, mirando las llamas parpadear, pensando en Sofía y Valeria. Ellas eran pequeñas luces en mi oscuridad, recordándome que aún tenía valor, aunque mi propia hija y mi yerno me hubieran abandonado. Me decía a mí misma que debía seguir, no solo por mí, sino por quienes confiaban en mí. Una semana después, mi vida empezó a tener nuevos destellos. Los pedidos del grupo de amigas de Valeria se duplicaron, y no solo venían de sus compañeras de trabajo, sino también de personas desconocidas que me escribían por redes sociales después de ver las fotos de mis panes. «Doña Rosa, sus galletas son deliciosas. ¿Hace envíos a Puerto Vallarta?», decía un mensaje. Lo leí sorprendida, con las manos temblorosas sosteniendo mi viejo teléfono. Desde mi cabaña en medio del bosque, nunca imaginé que mis panes serían recibidos así. Valeria llegó una mañana temprano con una caja de cartón llena de ingredientes: 3 sacos grandes de harina, 2 frascos de mantequilla, azúcar blanca, azúcar morena y hasta un poco de mermelada de frutas. También trajo algunos utensilios nuevos: moldes redondos, papel encerado y un cuchillo para cortar masa bien afilado. «Doña Rosa, así podrá hornear de manera más profesional», dijo sonriendo, dejando todo sobre la mesa de la cocina. Le agradecí, pero seguía preocupada. «Gastaste mucho. ¿Cómo te voy a pagar?». Valeria movió la mano con voz firme. «Doña, usted solo hornee, con lo que se venda será suficiente. Yo confío en usted». Me puse manos a la obra enseguida, probando recetas nuevas. Hice tartas de fruta con mermelada de fresa y naranja de la caja que trajo Valeria, espolvoreadas con un poco de azúcar glass para que brillaran. También probé hacer rollos de crema, enrollando una masa suave con una capa de crema espesa hecha con leche fresca. Cada tanda terminada la fotografiaba con mi viejo teléfono y se la enviaba a Valeria. Ella respondía al instante: «Doña Rosa, ¡qué belleza! Esto lo voy a subir a internet. Los clientes se van a enamorar». En cada entrega, Valeria llegaba en su moto, cargando el canasto con cajas de cartón. Me contaba los comentarios de los clientes, hablando emocionada. Una señora encargó 30 tartas para el cumpleaños de su hijo la próxima semana. «Doña Rosa, todos dicen que sus panes huelen riquísimo, que tienen el sabor justo, que no empalagan como los de la pastelería». Al escucharla, yo sonreía, aunque seguía amasando la masa. Sentía el corazón cálido, como si los días de soledad en la cabaña estuvieran quedando atrás. Pero hornear tanto también me agotaba. La pequeña cocina de la cabaña no tenía suficiente espacio y la mesa de madera se tambaleaba cada vez que estiraba la masa. Mis piernas seguían doliendo, y al estar de pie mucho tiempo el dolor me llegaba hasta las rodillas. Una tarde, cuando Valeria vino a recoger los panes, me miró preocupada. «Doña Rosa, usted trabaja demasiado. ¿Por qué no se baja al pueblo y abre una tiendita? Yo me encargo del alquiler y de arreglarla al principio». Yo dudé, negando con la cabeza. «Ya estoy grande, ¿para qué abrir una tienda? Además, no sé nada de papeles». Valeria se sentó a mi lado y me tomó la mano. «Doña, con lo rico que hornea sería un desperdicio no tener su propia tienda. Yo pondré el contrato a mi nombre y me encargo de todos los trámites. Usted solo tiene que hornear». Viendo su mirada sincera, me conmoví. «Déjame pensarlo», le dije, aunque en mi mente ya podía imaginar una cocina más amplia, con un buen horno y clientes entrando y saliendo. Unos días después, Valeria volvió y me llevó en su moto al pueblo más cercano, a casi 1 hora de la cabaña. Me llevó a una casita cerca del mercado, con paredes de cal amarilla clara
y una puerta de madera ancha con 2 hojas abiertas de par en par. Adentro, la cocina era antigua pero limpia, con una repisa de madera larga y un rincón pequeño donde cabía un horno. «¿Qué le parece? Yo creo que este lugar es perfecto», dijo Valeria, señalando la pared vacía. «La pintamos, colgamos un letrero y los clientes vendrán enseguida». Caminé despacio con mi bastón sobre el piso de mosaico antiguo. Esta casa no era como la de 2 pisos en Guadalajara, pero tenía vida, como si estuviera esperando que yo le diera alma. «¿Estás segura? ¿Y si la tienda no vende?», pregunté. Valeria soltó una carcajada. «Doña Rosa, si sus pasteles no se venden, me paro de cabeza. Usted diga que sí, y llamo al carpintero ya mismo». Asentí, con el corazón entre la ilusión y la preocupación. Valeria enseguida llamó por teléfono y citó al pintor y al carpintero para la semana siguiente. El día de la mudanza limpié la cabaña y solo me llevé algunas cosas necesarias: la olla de aluminio, un cuchillo pequeño y unas fotos familiares. Entre ellas había una de Sofía cuando tenía 5 años, paradas bajo el granado frente a la casa. Las envolví con cuidado y las guardé en una bolsa de tela. Valeria vino a ayudar, llevó los ingredientes al pueblo en su moto y yo me senté atrás, abrazando fuerte una caja de cartón. El camino de tierra y lodo ya me era familiar, pero sabía que no volvería a ese lugar. Al llegar a la nueva casa, coloqué los moldes, las bolsas de azúcar y los frascos de mantequilla en la repisa de la cocina. Valeria trajo un horno pequeño, viejo pero bueno, y un juego de platos y tazas nuevos. «Doña Rosa, con esto ya lo tenemos todo. Mañana traigo el letrero. Usted ponga el nombre de la tienda», dijo con los ojos brillando. Pensé un momento y respondí: «Póngale Renacer Dulce. Quiero empezar de nuevo». Valeria asintió y aplaudió. «Qué buen nombre. Sabía que usted podía hacerlo». La primera noche en la nueva casa, me senté en una silla de madera en el porche, mirando las luces del mercado. El murmullo de los vendedores y las risas de los niños llegaban desde lejos. Encendí el teléfono y vi un mensaje de Valeria. «Doña Rosa, mañana traigo más clientes para que prueben sus pasteles». Sonreí, apretando la foto de Sofía. Esta casa, aunque extraña, me había dado un nuevo comienzo. Me levanté, fui a la cocina y empecé a amasar la masa para el lote de mañana. El aroma de harina y mantequilla mezclados era como una promesa de que no volvería a dejarme hundir en la oscuridad. Una semana después de las reformas, mi panadería abrió oficialmente. Un nuevo letrero de madera con las palabras «Renacer Dulce» colgaba en la entrada, pintado de verde con letras blancas que resaltaban bajo el sol de la mañana. Valeria estaba allí, con un martillito en la mano, sonriendo mientras clavaba el último clavo. «Doña Rosa, quedó hermoso. Hoy vamos a tener muchos clientes, ya verá», exclamó con los ojos llenos de entusiasmo. Yo me quedé junto a ella, apoyada en mi bastón, mirando la gente que pasaba rumbo al mercado. Tenía el corazón acelerado y un poco de miedo. ¿Realmente alguien entraría a la tienda de una anciana como yo? Pero cuando Valeria abrió la puerta, el olor de los pasteles recién horneados se esparció hacia afuera, y los que pasaban comenzaron a voltear curiosos. Una vendedora de flores que estaba cerca se detuvo, olfateó y entró. «¿Qué pastel vende que huele tan rico?», preguntó con su canasto de flores frescas en la mano. Sonreí y señalé la bandeja de muffins de plátano recién salidos del horno. «Pruebe el muffin de plátano, está justo en su punto de dulce». La señora compró 2, los puso en una bolsa de papel y antes de irse dijo: «Mañana traigo a mi hija para comprar más». Los clientes entraban y salían desde temprano. Algunos eran vecinos curiosos, otros eran empleados de la empresa de eventos de Valeria, que habían venido a apoyarme como ella prometió. Valeria estaba en el mostrador, presentando cada pastel con entusiasmo. «Este es un tartaleta de naranja. Doña Rosa la hace con mermelada natural, huele delicioso». También trajo una pizarrita con los precios escritos en tiza de colores. Yo estaba ocupada en la cocina, revisando el horno y acomodando los pasteles en bandejas. Había muffins, tartas de frutas, galletas de mantequilla y un nuevo lote de rollos de crema de vainilla recién salidos del horno, todos alineados en la repisa de madera.
El aroma de mantequilla, azúcar y vainilla llenaba la casita de vida. Un grupo de estudiantes pasó y se asomó, señalando las galletas decoradas con caramelos de colores que Sofía solía ayudarme a adornar. «Señora, ¿cuánto cuestan estas?», preguntó una niña. Respondí, con la voz un poco temblorosa por no estar acostumbrada. 10 pesos cada una. Si compras 3, te regalo una más. Las niñas sonrieron felices, compraron una caja llena y salieron corriendo, compartiendo las galletas mientras se alejaban. A mediodía, Sofía apareció de repente con 2 compañeras de clase, las 3 vestidas con el uniforme escolar. La niña corrió hacia mí y me abrazó. «Abue, la tienda está hermosa. Les conté a mis amigas que tú haces los mejores pasteles», dijo con su voz clara. Le acaricié la cabeza y sonreí. «Sí que sabes cómo halagar a tu abuela». Sofía jaló a sus amigas adentro y señaló la charola de tartas. «Queremos comprar una caja, pero envuélvela bien y no se lo digas a mi mamá», susurró, mirando de reojo hacia la puerta como si temiera que alguien la viera. Asentí. Puse 6 tartas de naranja en una caja de cartón y até una cinta roja. «Gracias, abue», dijo Sofía, guiñándome un ojo antes de salir corriendo con sus amigas. Al verla tan feliz, sentí un alivio en el corazón, como si una parte de mi antigua familia todavía estuviera aquí, conmigo. Valeria me presentó a algunos de sus clientes habituales, personas que solían encargar pasteles para eventos. Una señora llamada Ana, vestida con un traje impecable, encargó 15 pasteles enrollados para la fiesta de su empresa a fin de mes. Doña Rosa, sus pasteles son perfectos para mis clientes VIP. La próxima vez pediré más, me dijo, entregándome su tarjeta. Tomé la tarjeta con timidez y asentí. Valeria, a mi lado, me dio una palmada en el hombro. «¿Ve, doña? Le dije que usted podía hacerlo». Sonreí, aunque mis manos seguían ocupadas acomodando pasteles en las cajas. Al final del día, la tienda vendió más de 30 piezas, mucho más de lo que imaginaba. Valeria se quedó para ayudarme a contar el dinero y anotarlo en el cuaderno. «Doña Rosa, para ser el primer día, esto es un éxito total», dijo, pasándome un vaso de limonada bien fría. Durante la primera semana, la tienda se fue llenando más y más. Me di cuenta de que necesitaba ayuda extra. Contraté a 2 chicas jóvenes del pueblo, Luz, una muchacha ágil que atendía el mostrador y empaquetaba los pasteles, y Carmen, más tranquila, que me ayudaba en la cocina. Luz aprendió a llevar el registro de ventas y Carmen se encargaba de amasar la masa y vigilar el horno. Empecé a aprender cómo administrar, anotar cuántos pasteles vendíamos, revisar los ingredientes y calcular las ganancias. Valeria me imprimió un pequeño menú con fotos de tartas, galletas y pasteles enrollados y lo colgó en la pared. «Doña Rosa, así los clientes lo ven y les dan ganas de comprar», dijo, señalando el colorido cartel. Miré alrededor de la tienda, desde las paredes amarillas hasta los estantes de madera recién pintados, y sentí que vivía en un sueño. Apenas unas semanas atrás, me habían dejado en una cabaña fría y ahora tenía una pastelería, clientes y gente que creía en mí. Una tarde, mientras limpiaba el mostrador, Marisol entró de pronto. Llevaba el suéter azul que yo le había comprado, el cabello recogido, pero su rostro se veía cansado. Se quedó quieta en la puerta, observando la tienda, y luego se acercó para abrazarme mucho tiempo. «Mamá, la tienda está muy bonita», dijo con voz ronca. La abracé también, sin saber qué decir. Marisol compró una caja de galletas, pagó con cuidado como si fuera una clienta más y dijo: «Voy a volver». No se quedó mucho tiempo, solo unos minutos más, viéndome acomodar pasteles en una bandeja. «Cuídate, mamá», dijo antes de irse. La miré desaparecer tras la esquina del mercado, con el corazón apretado. Quise preguntarle por Sofía, por Rodrigo, pero me quedé en silencio. Marisol había decidido estar del lado de su esposo, y yo debía aceptar eso. Cada vez venían más clientes, no solo gente del pueblo, sino también turistas de la ciudad, que habían oído de la tienda por las redes sociales de Valeria. Una pareja joven se tomó fotos frente al letrero y las subió a internet con el texto: «Dulces de repostería Renacer, imperdibles». Leí el mensaje que me envió Valeria,
Vi las fotos de mi tienda circulando y me sentí orgullosa y algo avergonzada. Al final del primer mes, me senté con Luz para revisar las cuentas. Las ventas superaban con creces lo esperado, suficiente para pagarle a Valeria todo lo que le debía por los ingredientes. Doña Rosa, de aquí en adelante usted puede sola. Yo solo le daré una mano extra, dijo Valeria, abrazándome fuerte. Asentí con voz firme. Voy a esforzarme. Gracias por todo. Por primera vez en muchos meses, sentí que ya no era una carga, sino alguien que podía mantenerse en pie y caminar por sí misma. Una mañana, la luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando las bandejas de tartas recién salidas del horno sobre el mostrador. Yo estaba acomodando con cuidado cada una, espolvoreando un poco de azúcar glass para que brillaran bajo la luz. La tienda Renacer Dulce ya empezaba a llenarse. Las voces animadas de los clientes se mezclaban con el aroma a mantequilla y vainilla. Luz, la chica que me ayudaba en el mostrador, estaba empacando una caja de galletas para una madre joven, mientras Carmen, en la cocina, me ayudaba a preparar el lote de rollos para el pedido de la tarde. Me limpié las manos en el delantal, levanté la vista y vi una silueta conocida en la puerta. Rodrigo. Llevaba una camisa arrugada, el cuello desordenado, las ojeras marcadas como si no hubiera dormido en días. Detrás de él venía Marisol, mi hija, con las manos entrelazadas, el rostro pálido y los labios apretados como si estuviera conteniendo algo. Me quedé inmóvil, con el trapo aún en la mano, sintiendo que el ánimo se me caía de golpe. Rodrigo entró, con los zapatos cubiertos de polvo rojo, probablemente del camino de tierra que lleva a la vieja cabaña. Marisol caminaba muy cerca de él, evitando mi mirada. La tienda estaba concurrida. Algunos clientes, sentados en las mesas de madera del rincón, disfrutaban café y muffins. Miraron a Rodrigo y luego apartaron la vista, continuando su charla. Él se paró frente al mostrador, carraspeó y con voz temblorosa dijo: «Mamá, yo he perdido todo. La tienda de vinos cerró, estoy endeudado hasta el cuello. ¿Puedes ayudarme una vez más?». Bajó la cabeza, jugueteando con el borde de su camisa, como queriendo parecer arrepentido. Yo guardé silencio, continuando a colocar las tartas en el mostrador, una a una, para mantener la calma. Rodrigo prosiguió, ahora con urgencia. «Me estafaron unos socios. Se llevaron todo el capital y el banco está a punto de embargar la casa. Mamá, solo esta vez, te lo ruego». Marisol, con los ojos enrojecidos, finalmente habló. «Mamá, él de verdad está en problemas. Préstanos un poco, te lo pagaremos». Su voz se quebraba, pero yo noté la desesperación. Dejé el trapo sobre el mostrador, me sequé las manos con calma y miré directo a Marisol. Su rostro me era familiar, pero ahora lo sentía lejano, como si hubiera un muro invisible entre nosotras. Respiré hondo y le dije con firmeza: «El dinero que te di antes era todo lo que tenía. El terreno en el pueblo, que tu padre y yo cuidamos tantos años, lo vendí para ayudarles. Ahora no me queda nada más que dar». No hablé fuerte, pero lo suficiente para que todo el local lo escuchara. Algunos clientes dejaron de masticar y me miraron sin decir nada. De pronto, Rodrigo se arrodilló frente al mostrador, juntando las manos. «Mamá, te lo suplico, solo esta vez, te prometo que lo devolveré todo». Bajó la cabeza con los hombros temblando, pero alcancé a ver un brillo extraño en sus ojos, algo que no era sincero. Retrocedí un paso y le hice una seña para que se levantara. «Rodrigo, ponte de pie, no hagas esto aquí», dije, con un tono más frío de lo que esperaba. Marisol rompió a llorar, con lágrimas corriéndole por las mejillas. «Mamá, lo siento, pero no tenemos otra salida», dijo, con la voz hecha pedazos. Miré a mi hija, la misma que cargué en mis brazos siendo un bebé, pero ahora solo veía su debilidad frente a su marido. Negué con la cabeza y respondí despacio: «Tú elegiste, Marisol, ahora vive con tu elección». Rodrigo se puso de pie, con el rostro encendido y una mirada que mezclaba rencor e impotencia. Observó la tienda, las bandejas llenas, el menú en la pared, y luego se volvió hacia Marisol. «Vámonos», dijo seco,
tirando de su mano. Ella dudó, me miró por última vez, pero no dijo nada. Dejó una moneda sobre el mostrador, como si quisiera comprar una caja de galletas, pero lo olvidara. Salieron, y sus figuras desaparecieron al doblar la esquina del mercado. Algunos clientes seguían en silencio, solo se escuchaban susurros lejanos. Luz se acercó y puso una mano en mi hombro. «Señora Rosa, ¿está bien?» Asentí, tomé de nuevo el trapo y seguí limpiando el mostrador. «Estoy bien, sigamos vendiendo», dije, intentando mantener la voz firme, aunque por dentro sentía que me habían arrancado el corazón. Después de ese día, puse todo mi empeño en la panadería. Cada mañana me levantaba temprano, amasaba la masa, horneaba el pan y revisaba las cuentas. Los clientes eran cada vez más, no solo la gente del pueblo, sino también grupos de turistas de la ciudad que habían sabido de la panadería por las redes sociales de Valeria. Una tarde, una pareja joven entró, tomó fotos de una bandeja de tartas y las publicó con la frase «Renacer dulce, pan delicioso, dueña encantadora». Leí el mensaje que Valeria me envió, vi la foto de mi local circulando y sentí una mezcla de orgullo y timidez. Empecé a acostumbrarme a manejar el negocio, desde calcular los ingredientes hasta enseñarles a Luz y a Carmen cómo envolver los pasteles para que se vieran bonitos. Valeria seguía visitándome, trayendo nuevos pedidos y contándome cómo los clientes elogiaban los productos. «Señora Rosa, alguien quiere encargar 100 galletas para una boda. ¿Cree que pueda hacerlo a tiempo?», me preguntó con los ojos brillantes. Yo sonreí y asentí. Va a llevar algo de tiempo, pero sí puedo hacerlo. Pero en el fondo, todavía no podía olvidar la imagen de Marisol y Rodrigo aquel día. Alguna vez había esperado que mi hija regresara y me ofreciera una disculpa sincera, pero no volvió. Sofía seguía viniendo a la panadería los fines de semana, con su sonrisa radiante y sus historias del colegio. Me ayudaba a envolver pasteles, espolvorear confites sobre las galletas y me contaba sobre su buena nota en el examen de matemáticas. «Abuela, yo quiero tener una panadería como tú cuando sea grande», dijo, con un pincel pequeño en la mano, dibujando con chocolate sobre un pastel. Le acaricié la cabeza, con el corazón cálido, pero sin preguntar por Marisol. Sabía que, aunque me doliera, debía dejar que mi hija enfrentara por sí misma las consecuencias de lo que había elegido. Al final del segundo mes, la panadería duplicó las ventas del primero. Pagué el sueldo completo a Luz y a Carmen y aparté una parte para comprar un horno nuevo. Una noche, Valeria se sentó conmigo a revisar las cuentas y soltó una carcajada. «Señora Rosa, ya es la estrella del pueblo. Yo sabía que lo lograría». Sonreí y le pasé un vaso de limonada. «Es gracias a ti, Valeria. Si no fuera por ti, todavía estaría en aquella cabaña». Ella negó con la cabeza, tomándome de la mano. «No, señora Rosa, usted es mucho más fuerte de lo que cree». Sus palabras me conmovieron, pero solo asentí y seguí limpiando el mostrador. Sabía que esta panadería no era solo un lugar para vender pasteles, sino el sitio donde estaba reencontrándome conmigo misma, paso a paso, día tras día, aunque mi corazón aún llevara cicatrices por la traición de mi propia familia. Las semanas siguientes, con Renacer Dulce cada vez más concurrida, empecé a sentir un poco de paz en mi interior. Cada mañana me levantaba temprano, abría la tienda, respiraba el aroma de la harina y la mantequilla saliendo del horno y escuchaba a Luz charlar animadamente con los clientes. Pero esa paz no duró mucho. Una mañana, al llegar para abrir, descubrí que la ventana delantera había sido apedreada, con una grieta larga que se extendía como una telaraña. Me quedé inmóvil, con la mano temblando al tocar el vidrio, sintiendo un peso en el pecho. Luz corrió hacia mí, preocupada. «Señora Rosa, ¿quién pudo haber hecho esto?». Negué con la cabeza, intentando mantener la voz tranquila. «Seguro fueron unos chicos traviesos, Luz. Llama a un cristalero para que lo arregle». Pero por dentro sabía que no habían sido niños. Unos días después, la cerradura de la puerta principal apareció llena de pegamento, tan dura que no se podía meter la llave. Carmen y yo tuvimos que usar unas pinzas para romperla. Tardamos más de 1 hora en entrar al local.
Señora Rosa, esto no es normal, susurró Carmen, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la estuviera vigilando. Asentí, pero no dije nada. Solo revisé en silencio las bandejas de pasteles, temiendo que alguien las hubiera dañado. Cuando Valeria se enteró, de inmediato propuso instalar cámaras. «Doña Rosa, tenemos que prevenir. Yo me encargo de comprar el equipo», dijo con voz firme. Dudé, sin querer que gastara más, pero al final acepté. Un joven técnico del pueblo vino y colocó 2 pequeñas cámaras en las esquinas del local, una apuntando a la puerta principal y otra a la entrada del almacén. Valeria revisó la imagen en su teléfono y asintió satisfecha. Ahora todo lo que hagan quedará grabado. Pero el saboteador era más listo de lo que pensé. Unos días después, una charola de panquecitos en el almacén apareció tirada por el suelo, con azúcar glass esparcida por todas partes, y la cámara no registró nada. La persona había elegido un punto ciego, donde la luz de la calle no alcanzaba. Me quedé mirando los pasteles arruinados, con el corazón hecho pedazos. Eran fruto del esfuerzo mío, de Luz y de Carmen, y ahora estaban destrozados sin piedad. «Doña Rosa, llame a la policía», dijo Luz, apretando con fuerza la escoba. Negué con la cabeza. «No hay pruebas suficientes, Luz, pero lo voy a descubrir». Una noche, después de cerrar cuentas y asegurar la puerta, salí del local con el manojo de llaves en la mano. La noche estaba tranquila, solo se oía el canto de los grillos y la luz amarillenta de los faroles iluminaba el callejón. De pronto, vi una sombra escondida en la esquina del muro, justo al borde de la luz. Entrecerré los ojos, con el corazón acelerado. Era Rodrigo. Su rostro estaba demacrado, con barba descuidada y ojos que mezclaban rencor y desesperación, como queriendo decir algo pero sin poder pronunciar palabra. Apreté las llaves en mi mano, sintiendo un frío que me subía por los dedos. «Rodrigo, ¿qué haces aquí?», pregunté con voz firme. Él dio un paso hacia mí, murmurando: «Mamá, yo solo, quería hablar», pero su mirada no era sincera, como si ocultara algo. Retrocedí y negué con la cabeza. «Vete, Rodrigo, no me obligues a llamar a la policía». Me di la vuelta y caminé rápido hacia la casa que rentaba, con el sonido de mis pasos resonando en la calle. No miré atrás, pero sentía su mirada pegada a mí, helada como el viento nocturno. Unas noches después, regresé al local para buscar una bolsa de harina para la tanda de la mañana siguiente. La calle estaba vacía, y la luz tenue de la luna caía sobre el letrero de «Renacer Dulce». Al abrir la puerta del almacén, escuché un ruido extraño, como de alguien hurgando. Encendí la linterna del teléfono, apunté hacia adentro y me quedé helada. Rodrigo estaba allí, con un bidón de gasolina en la mano, vertiéndola sobre las repisas de pan. En la otra mano, un encendedor brillaba, reflejando la luz en su rostro demacrado. «Rodrigo, ¿qué estás haciendo?», grité, con la voz temblando de rabia y miedo. Él se sobresaltó, dejó caer el bidón y el líquido salpicó por todas partes, llenando el aire con un fuerte olor a combustible. «Mamá, yo no pensaba», balbuceó, pero yo ya no lo escuchaba. Retrocedí, marcando a la policía con manos temblorosas. «No te muevas, Rodrigo», dije con voz helada. Intentó correr, pero los faros de la patrulla iluminaron el lugar y el sonido de la sirena rompió la noche. 2 oficiales bajaron del vehículo, lo sometieron y confiscaron la gasolina y el encendedor. «Doña Rosa, ¿está bien?», preguntó uno, sujetando a Rodrigo. Asentí, aunque las piernas me temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared. «Estoy bien, llévenselo», respondí con voz quebrada. Una semana después, me encontraba en la sala del tribunal como testigo principal. El pequeño juzgado del pueblo estaba lleno, pero yo solo veía a Rodrigo, sentado con la cabeza gacha, sin atreverse a levantarla. Su abogado, un hombre de mediana edad con un traje gastado, intentó pedir clemencia. «Señoría, mi cliente actuó en un momento de desesperación, sin intención de causar daño», pero el fiscal presentó las pruebas: el bidón, el encendedor y un video de una cámara cercana que mostraba a Rodrigo merodeando el local varias noches antes. La jueza, una mujer de semblante severo, lo miró fijamente.
Usted intentó destruir propiedad y poner en riesgo la seguridad de la comunidad. El tribunal dicta una condena de 3 años de prisión. Rodrigo no dijo nada, solo agachó más la cabeza. Yo me quedé de pie, apretando con fuerza mi bastón, viéndolo ser escoltado. Marisol no estaba presente, y tampoco esperaba que apareciera. Por dentro me sentía vacía, sin ira, sin tristeza, solo con un profundo cansancio. Después del juicio, regresé a la tienda y seguí trabajando como si nada hubiera pasado. Luz y Carmen no preguntaron mucho, pero vi la preocupación en los ojos de las dos. Señora Rosa, de ahora en adelante nos quedaremos hasta tarde con usted por si acaso, dijo Carmen, con la escoba en la mano. Sonreí y le di una palmada en el hombro. Gracias, pero estoy bien. Esta tienda es mi casa y nadie la va a destruir. Encendí el horno, coloqué una bandeja de tartas recién preparadas y el aroma a naranja y mantequilla llenó el aire. Los clientes seguían viniendo, seguían diciendo que los pasteles estaban deliciosos, seguían tomando fotos para subirlas a las redes. Pero cada vez que cerraba la tienda por la noche, revisaba con cuidado cada cerradura, cada ángulo de la cámara, como si la oscuridad todavía se escondiera en algún lugar, esperando la oportunidad para volver. Un mes después del juicio, recibí una carta de Marisol, un sobre blanco, algo arrugado, enviado por el correo del pueblo. Me senté en el mostrador de la pastelería Renacer Dulce, después de cerrar, y abrí la carta bajo la luz cálida y amarilla. Las hojas estaban llenas de la letra de mi hija, esa caligrafía tan familiar desde que era niña, y me escribía tarjetas para cada cumpleaños. Marisol contaba las presiones que había tenido que soportar, cómo la licorería de Rodrigo se vino abajo, llevándose con ella su sueño. Escribía que se arrepentía de haber guardado silencio, de dejar que Rodrigo me tratara mal, de dejarme sola en aquella cabaña helada en medio del bosque. Me equivoqué, mamá, escribió con la letra temblorosa. No me atreví a enfrentarme a ti, no me atreví a decir nada cuando más me necesitabas. La última frase me dejó inmóvil. Extraño el olor de tus pasteles, la forma en que espolvoreabas azúcar glass sobre las tartas, como cuando era niña y me sentaba en la cocina a mirarte. Doblé la carta con las manos ligeramente temblorosas y la guardé en una pequeña caja de madera en el cajón, donde conservo mis recuerdos más preciados. La tarjeta de Sofía, una foto familiar bajo el granado y un pañuelo viejo de mi esposo. No respondí la carta. No porque estuviera enojada, sino porque no estaba lista. La herida en mi corazón seguía ahí, aunque el tiempo la hubiera suavizado un poco. La pastelería ya se había convertido en una parte esencial del pueblo. Cada mañana me levantaba temprano, abría la tienda y preparaba bandejas de muffins, tartas de fruta y galletas de mantequilla. Luz y Carmen ya estaban acostumbradas al trabajo, como si fueran mis manos derechas. Luz atendía el mostrador, sonriendo a los clientes, mientras Carmen estaba en la cocina, cuidando el horno y amasando la masa con cuidado. Sofía, mi nieta, ya había crecido y venía a la tienda a menudo los fines de semana. Llevaba el delantal azul que le cosí y me ayudaba a limpiar el mostrador, envolver los pasteles y a veces intentaba hacer algunas galletas. «Abuela, quiero aprender a hacer tartas como tú, para abrir mi propia tienda en el futuro», me dijo Sofía, con un pincel pequeño en la mano, dibujando un corazón con chocolate derretido sobre un pastel. Me reí y le despeiné el cabello. «Aprendes muy rápido. Seguro que tu tienda tendrá más clientes que la mía». Sofía sonrió con entusiasmo, las mejillas sonrojadas por la alegría. Al mirarla, veía mi propia imagen de joven cuando vendía tamales en el mercado para criar a Marisol. Sofía era mi mayor consuelo, como una pequeña luz que disipaba los días de soledad. Valeria, la joven a la que salvé de la mordedura de una serpiente, ahora era tan cercana como una hija. A menudo me invitaba a las reuniones familiares en el pueblo, donde conocí a su madre, doña Ana, una mujer alegre que adoraba contar historias sobre los días de siembra de maíz en su tierra. «Señora Rosa, sus pasteles le recuerdan a mi mamá a su hogar», me dijo Valeria, entregándome un vaso de limonada en una fiesta al aire libre. También me animó a participar en la feria del pueblo, donde mi pastelería tenía un pequeño puesto.
Allí me quedé, acomodando las bandejas de tartas y galletas, mirando el ir y venir de la gente. Valeria me presentó a todos. Ella es Doña Rosa, la mujer que me salvó la vida. Contó la historia de aquel día, cuando le curé la mordida y le di pan en la cabaña. La gente aplaudió, algunos se acercaron a estrecharme la mano y agradecerme por los pasteles. Yo, algo avergonzada, solo pude sonreír y decir: gracias a todos por apoyar mi tienda. Una tarde soleada, la panadería estaba más llena de lo habitual. Las risas y conversaciones de los clientes se mezclaban con el aroma dulce y cálido del pan recién horneado. Yo estaba detrás del mostrador, espolvoreando azúcar glass sobre una bandeja de tartas de naranja, mientras veía a Sofía y Valeria charlar animadamente en una esquina del local. Sofía le contaba a Valeria que había sacado una nota alta en su examen de literatura y Valeria le hablaba de un gran evento que su empresa estaba por organizar, para el que quería encargarme 200 galletas. Doña Rosa, sí le da tiempo. Mis clientes son muy exigentes, pero con sus galletas seguro se enamoran, dijo Valeria guiñándome un ojo. Yo sonreí y asentí. Haré lo posible, pero tendrás que traer más harina. Sofía se metió en la conversación. Abuela, yo la ayudo. Somos rapidísimas. Al mirar a las dos, sentí que una frase resonaba dentro de mí, clara como una campana. Por fin, he vuelto a casa. Ese día vendimos casi 100 piezas, desde muffins de plátano hasta rollos de vainilla con crema. Un grupo de turistas de Guadalajara entró, tomó fotos del letrero y las subió a las redes sociales, haciendo que el teléfono de Valeria no dejara de sonar con mensajes de pedidos. Empecé a acostumbrarme al ritmo ajetreado, desde calcular los ingredientes hasta revisar las cuentas cada noche. Luz y Carmen ya eran muy hábiles. Incluso propusieron nuevos productos, como tartas de mango y galletas de nuez. Doña Rosa, vimos que el mango del mercado está buenísimo. Pruebe a hacer uno, dijo Luz, sosteniendo un mango maduro. Asentí, hice una tanda de prueba y los clientes quedaron encantados. La panadería no era solo un lugar para ganar dinero, sino un espacio donde sentía conexión con la gente, desde muchachas jóvenes como Luz hasta señoras mayores que compraban pan para sus nietos. Una noche, con la panadería cerrada, me senté con Valeria a revisar los pedidos de la semana. Ella me mostró una publicación en redes sociales. La foto de mis tartas había sido compartida cientos de veces. Doña Rosa ya es famosa, dijo riendo. Negué con la cabeza y bromeé. ¿Famosa? Yo solo quiero hacer pan rico para todos. Pero en el fondo sabía que la panadería me había dado una nueva vida. Ya no era la mujer abandonada en una cabaña de madera, sino Doña Rosa, la que horneaba panes que llevaban alegría al pueblo. Sofía seguía viniendo con regularidad, trayendo historias alegres y grandes sueños. Una vez, mientras me ayudaba a envolver pan, me preguntó: «Abuela, ¿usted está enojada con mi mamá?» Detuve las manos y la miré a los ojos. No estoy enojada, pero sí estoy triste. Tu mamá tiene sus decisiones y yo tengo mi propio camino. Sofía asintió y me abrazó fuerte. Yo no voy a dejar que usted esté triste, abuela. Le acaricié la cabeza, sintiendo el corazón más ligero. Aunque Marisol mantenía la distancia, Sofía era el puente que me unía a la familia. Y yo sabía que debía ser fuerte por ella. La vida en la panadería no siempre era fácil. Había días en que escaseaban los ingredientes o el horno se descomponía, y Carmen y yo teníamos que desvelarnos para cumplir los pedidos. Pero cada vez que abría la puerta y veía a los clientes sonreír con su caja de pan en las manos, sabía que había encontrado mi lugar. Valeria, Luz, Carmen y Sofía se habían convertido en mi nueva familia, no por la sangre, sino por la solidaridad y la confianza. Una tarde, con la luz dorada entrando por el ventanal, me quedé detrás del mostrador mirando hacia el mercado lleno de vida. Espolvoreé azúcar glass sobre las tartas. Escuché las risas de Sofía y Valeria y sentí una paz que creí perdida para siempre. La panadería Renacer Dulce no era solo mi lugar de trabajo, era mi nuevo hogar, el sitio donde me reencontré conmigo misma. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar,
sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal, te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.